Ok, vamos a explicar el PICA. El PICA las siglas significan es propulsor inercial centrífugo asimétrico. Y bueno, ¿por qué inercial? Porque este propulsor, la intención es que funcione a través de la inercia generada por el peso de las masas de los valeros. Es asimétrico porque aunque aquí es un giro simétrico, si nosotros estamos girando esto y estuviera esto desbalanceado, supongamos que estuviera así, su movimiento sería desbalanceado en 300 grados, en 360 grados, haría más o menos esto. Pero la intención de el cómo está resuelto este propulsor es intentando pensar en cómo se mueve una molécula en el espacio de hidrógeno cuando está, o sea, cómo es la circunferencia del electrón alrededor del protón y del neutrón de un hidrógeno cuando está estático, que sería de forma circular, pues está totalmente estático. Pero cuando se está moviendo en alguna dirección, ya no es 100% circular. Forzosamente tiene que haber una deformación de su circunferencia, porque el electrón tiene que alcanzar el movimiento y hace una figura asimétrica su circunferencia, al igual que la Tierra gira de forma asimétrica alrededor del Sol. Pensé mucho tiempo en cómo podía hacer que algo girara, que la fuerza solo fuera desbalanceada hacia un solo punto y no en 360 grados. Y después de mucho tiempo llegué a la conclusión en que podía hacer estas figuras. Esta es una estrella, esta es una placa que es simétrica, una placa circular, en la cual la estrella puede rotar. Y los valeros solo rotan conforme la placa simétrica lo dice. La fuerza que los valeros que vemos aquí imprime sobre esta placa asimétrica cuando está, suponiendo, cuando está en este punto es 1, cuando está en este punto es 1, se cancelan. Pero cuando está en este punto es 1, pero cuando está en este punto no es 1. La fuerza que imprime aquí es 1.5. Algo similar a 1.5. Entonces, está imprimiendo más fuerza en esta dirección, hacia acá, que en esta dirección. Y eso permite que, en lugar de vibrar por estar desbalanceado, solo tiene un movimiento lineal hacia enfrente, porque el desbalance siempre está dirigido hacia el mismo punto. Para que este aparato funcione, en teoría, tiene que haber dos de estas estrellas. Si quisiéramos que se fuera hacia el frente nada más, sin tomar en cuenta ninguna otra fuerza, tendría que haber una girando hacia la derecha y atrás una girando hacia la izquierda. Y esto haría que se cancelan todas las fuerzas menos la fuerza que va hacia enfrente. No se giraría todo el aparato, sino solo giraría la estrella. Para que este aparato pueda funcionar como un propulsor en el espacio donde no hay aire, no hay gravedad, no solo puedes utilizar dos, tienes que utilizar 3 juegos dobles. Uno que te permite ir hacia enfrente y hacia atrás, uno que te permite ir hacia arriba y hacia abajo, y otro que te permite moverte hacia los lados. En el caso del helicóptero, por ejemplo, tenemos 2 hélices, porque una hélice te estabiliza el giro, otra hélice te levanta, pero la fuerza de gravedad te está estabilizando en la otra dirección. En este caso,
como está diseñado para podernos propulsar hacia afuera de la Tierra de una forma distinta a la que la hacemos actualmente, que es a través de un cohete, necesitamos tener 3 puntos de apoyo, y con esta tecnología podríamos llegar a tomar velocidades cercanas o iguales a la luz, ya que a diferencia de un cohete que solo puede acelerar hasta que le permite la cantidad de masa que trae en el tanque, este aparato podría acelerar de manera constante, obteniendo energía del sol y convirtiéndola en fuerza lineal para autoacelerarse en el espacio. Yo sé que está la teoría de la ley de la conservación, en donde en teoría todas las fuerzas se deberían de estar cancelando para que esto quedara estático sin movimiento, pero entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo se mueven las partículas en el universo? ¿Tuvieron un empuje inicial? Claro. Todo esto tiene un empuje inicial, que es la energía que le vamos a suministrar para que lo haga. Pero sí, todas las fuerzas se cancelan cuando los giros son circulares. Pero en este caso el giro no está siendo circular. El giro de inicio está siendo asimétrico. Por lo cual, no sé, desde mi punto de vista y desde mis estudios matemáticos o hasta donde mi mente lo permite, no logré que se cancelaran, sino siempre queda, si lo dibujamos en fuerza, siempre queda una fuerza que sale del punto de equilibrio, sale del aparato. Eso significa que avanza. Pica.